Amén. Ahora pueden apagar sus micrófonos nomás para que comencemos a estar en la clase 4, en la lección 4, un tema tal vez más cercano para la comprensión, porque habla de las iglesias protestantes, ¿ya? La tesis o la propuesta dice: la educación ministerial de la Reforma en Europa es definida por un anticatolicismo, el confesionalismo provincial, la teología bíblica, persecución y piedad, sistemas de evangelización, misión de grupos marginados y la centralidad de la predicación. La educación académica y ministerial es desarrollada. Tenemos aquí en el punto 4, ¿no es cierto?, la introducción, luego 4.1, las 95 tesis, 4.2, la confesión de Habsburgo, el credo protestante, 4.3, la institución de la religión cristiana, la organización de la teología de la reforma, y para llegar a las conclusiones. ¿Ya? Vamos a avanzar lo más rápido que podamos para hacer desmenuzar bien el texto. Le adelanto sí que las 95 tesis las voy a dejar sin leer porque hay un ejercicio ahí de una pregunta que me parece muy interesante, que cada uno de ustedes, al ir leyendo la tesis, y me voy a adelantar un poco a eso, las 95 tesis, aparece una pregunta con cuál usted está alineado y cuáles usted rechazaría de estas tesis. Así que es un ejercicio muy bueno que puede hacer cada uno de ustedes en ese entendimiento, que no es leer para saber, sino que leer, a ver, ¿estoy alineado con esto o en esta no? Así que esa la voy a dejar para que la hagan ustedes después. Vamos con la introducción. El sistema absolutista de la Iglesia Católica Romana, ICR, fue roto por el establecimiento de las iglesias protestantes. El estudio de las 95 tesis ayudará al estudiante a familiarizarse con los eventos históricos y los temas doctrinales por los cuales surgió el protestantismo. ¿Ya? El protestantismo no es una estructura informe, tal como la Iglesia Católica Romana. Cada nación tenía su propia iglesia protestante y su propio credo. En Inglaterra estaba la iglesia anglicana y los 93, 39 artículos de la fe, Confesión de Londres. En la Alemania estaba la iglesia luterana y la Confesión de Habsburgo, que es la que vamos a ver más adelante. En Holanda estaba la iglesia reformada y Confesión belga, cánones de Dort, Catecismo de Heidelberg. En Francia estaba la iglesia reformada Hugonotes, Confesión Galicia. En Escocia, la Iglesia Presbiteriana y Estándar de Westminster. Todos los credos protestantes en el siglo XVI tenían en común lo siguiente. Eso pongan atención: la autoridad de la Biblia sobre la tradición, solo escritura. Para todas las iglesias protestantes, la Biblia es la autoridad máxima para la conciencia de la iglesia y la sociedad. La suficiencia de Cristo, solo Cristo. No es posible añadir algo a la obra redentora de Cristo. La muerte de Jesús es el sacrificio suficiente para el perdón de los pecados. La resurrección de Jesús es la garantía del reino de Cristo y la glorificación de su pueblo. La gracia es la única razón por la cual Dios salvó a su pueblo, solo gracia. Los salvados no fueron escogidos por su buena conducta o buena fe, sino como por la misericordia y la gracia de Dios al creyente elegido por Dios. La fe, como el instrumento único para relacionarse con Dios, solo fe. Ningún credo de los protestantes apoya la idea de que las obras humanas pueden ser una base para el creyente para asegurar una relación con Dios. Y por último está la gloria a Dios, sola gloria. Es la única y más elevada motivación y propósito de Dios para crear, salvar y glorificar al pueblo de Dios. Aquí tenemos entonces las 5 solas, ¿ya? Así más conocidas. Entre los protestantes nacionales del siglo XVI había una unidad doctrinal significativa. Por ejemplo, las diferencias entre Martín Lutero y Juan Calvino son mínimas. La ruptura es más visible en la relación entre los primeros protestantes y la reforma radical. Por ejemplo, los anabaptistas y mayormente los menonitas son rechazados por algunos protestantes y como respuesta a ellos rechazan también a los protestantes, ¿ya? En el siglo XVI, la doctrina anabaptista en cuanto al bautismo es aceptada por los bautistas en Inglaterra y Holanda en el siglo XVII. Sin embargo, los bautistas no eran tan antiprotestantes
como los movimientos anabaptistas en el continente. Por ejemplo, la Confesión de Londres de los bautistas es casi igual al estandarte de Westminster de los presbiterianos. Los bautistas y presbiterianos eran parte del movimiento puritano y anticonformista y ambos fueron perseguidos por los conformistas. La teología reformada, formulada principalmente por Juan Calvino en Ginebra, funcionó como factor de unificación entre los protestantes de denominaciones diferentes. La obra principal de Juan Calvino no es su obra magistral, Institución de la Religión Cristiana, sino sus profundos comentarios bíblicos. Allí se encuentra la esencia del movimiento protestante, la teología bíblica. La interpretación gramatical histórica dio una base fundamental para determinar la doctrina y práctica. Entre las instituciones de educación teológica, el más famoso del siglo XVI era la Escuela de los Profetas, dirigida por Juan Calvino en Ginebra. El estudio de las lenguas originales, la teología bíblica, la teología sistemática y la práctica era parte del proyecto. La primera universidad protestante fue establecida en Utrecht, Holanda, y fue inspiración de Gilbert Boitis. La mayoría de los pastores y líderes protestantes fueron enseñados por los líderes de la Iglesia. La educación formal fue requerida por los protestantes provinciales, relacionando con el Estado. Y la educación ministerial fue aprendida a ejercer la vocación ministerial. El protestantismo clásico europeo hasta hoy día mantiene este dualismo en la educación ministerial, una parte académica y formal y la otra parte ministerial e informal. Sin embargo, con el movimiento de la Reforma Radical, el congregacionalismo de las iglesias bautistas y en el crecimiento de los grupos evangélicos, la educación ministerial se definió más como la iglesia que con la educación académica y secular. La herencia teológica que hemos recibido de los protestantes en Europa es triple. Una, el énfasis en el Evangelio, en el mensaje de Cristo. Dos, el enfoque en la verdad bíblica. Y tres, en la formación de la iglesia fieles a Cristo y a la palabra de Dios. Notamos la relación en las iglesias protestantes provinciales de la educación humanista formal y la formación ministerial informal, y observamos el énfasis del entrenamiento personal y local del liderazgo dentro de los movimientos de renovación. Esa fue la introducción. Pasamos al 4.1, que son las 95 tesis. Un fuego dentro de la Iglesia Católica Romana y la chispa para la Reforma. Así la denomina, ¿no es cierto?, el autor. Entonces, como yo les decía, vamos a leer un poco el encabezado, que es solamente unas pocas líneas, para luego dejar las 95 tesis para que ustedes las lean y hagan el ejercicio que se indica al final de este texto de las 95 tesis, que dice que deben una a una ustedes preguntarse con cuáles están. Ustedes, voy a leer la pregunta exacta para que no errarle la propuesta. Dice la pregunta: ¿cuál de las 95 tesis no podrían ser aceptadas en su iglesia local? ¿Por qué? Es interesante esto porque para que ustedes hagan ese ejercicio les va a dejar claridad, ¿no es cierto?, con respecto al planteamiento de cada una de ellas y con cuáles de ustedes, ¿no es cierto?, o su congregación estaría por aceptar y cuáles rechazar. Dice: por amor a la verdad y por el anhelo de alumbrarla, las tesis suscritas serán disputadas en Wittenberg, bajo la presencia de Martín Lutero, maestro en artes y en teología, el lector ordinario de la misma en este lugar. Súplica, por tanto, que intervengan por escrito lo que no pueden estar presentes a nuestro debate oral. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo que hizo este hombre, siendo sacerdote, ¿no es cierto?, fue poner estas tesis, clavarlas allí en la entrada de una iglesia ahí en Wittenberg. Entonces, en el fondo se rebela contra la iglesia católica, contra el clero, contra el papa incluso. Entonces, por eso la importancia de que puedan leer estas 95 tesis y ir una a una viendo con cuáles, ¿no es cierto?,
acepta su iglesia y cuáles rechazaría, ¿ya? Para que hagan ese ejercicio completo. Luego pasamos al punto 4.2. Aquí tampoco vamos a leer todo, porque siempre el tiempo se nos hace poco, pero vamos a leer los puntos que creo que son más relevantes, o por lo menos los primeros párrafos de cada punto, ¿ya? Dice ahí, la confesión de Augsburgo, un credo protestante. La confesión de Augsburgo es la primera confesión del movimiento protestante del siglo XVI. Esta confesión fue preparada durante los años 1520 a 1530 y aceptada por las iglesias luteranas, ¿ya? En el punto 1 hace el pronunciamiento, ¿qué es lo que es Dios? En primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad. Un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Con la palabra de la persona no se entiende una parte ni una cualidad en otro, sino que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. Por lo tanto, se rechazan todas las herejías contrarias a este artículo, tales como la de los maniqueos, que afirmaron dos dioses, uno malo y uno bueno. También la de los valentinianos, los arrianos, los eunomianos, los maometanos y todos sus similares. También la de los samosatenses, antiguos y modernos, que sostienen que solo hay una persona y aseveran sofisticadamente que las otras dos, el Verbo y el Espíritu Santo, no son necesariamente personas distintas, sino que el Verbo significa la palabra extrema o la voz, y el Espíritu Santo es una energía engendrada en los seres creados, ¿ya? Entonces, ante ese movimiento que tratan de hereje, ¿no es cierto?, los primeros, en este texto, ¿no es cierto?, de la Confesión de Habsburgo, los da a todos por igual de herejes, ¿ya? Vamos a saltarnos ahora a los hijos de Dios, después ustedes completan el párrafo, pero yo voy a leer lo más trascendente, ¿no es cierto? En este podemos leerlo completo. Hernán o Samuel, ¿quieren leer este párrafo de los hijos de Dios? ¿Alguno de ustedes? Yo no tengo ahora mismo el texto para leerlo, hermano. Ya, perfecto. No, yo lo leo. Ya, dale. ¿Quién dijo yo? ¿Quién fue? El hermano Hernán había dicho, pero parece que se salió accidentalmente. No, el hermano Hernán dijo que no tenía el texto para leerlo, eso lo No, sí, entendí. yo tengo. Ah, ya, léalo nomás entonces. Perdón, me salté el 2. Los pecados hereditarios. Ese lee, por favor. Aló, ¿va a poder leer? Ya, te escuchamos. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ¿Me escucha? dale. Ya. Sí, perfecto. Además enseña entre nosotros que desde la caída de Adán y todos los hombres que nacen según la naturaleza, se conciben y nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Además, en esta enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente
pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. Al respecto, se rechaza a los pelagianos y a otros que niegan que el pecado hereditario sea pescado, dice pescado, dice pecado, porque consideran que la naturaleza se hace justa mediante poderes naturales, en menoscabo de los sufrimientos y el mérito de Cristo. Los Bien, pelagianos, ahí nomás, hasta ahí, ahí nomás, hasta ahí no. sí. Ya, pero hay Esas un son problema aquí. explicaciones, perdón. Sí, decía pescado Sí, es pecado. hereditario. No, sí, es pecado. Ah, sí, yo Sí, sí. Tuve una sí, pausa, sí, ya. Ya, pastor. sí. Hasta aquí, ¿no es cierto? Vamos viendo que esta confesión, ¿no es cierto? Se alinea un poco con lo que nosotros creemos también. Vamos con el Hijo de Dios. Dice, asimismo se enseña que Dios, el Hijo, se hizo hombre, habiendo nacido, apaguen sus micrófonos, por favor, habiendo nacido de la Inmaculada Virgen María, y que las dos naturalezas, la divina y la humana, están inseparablemente unidas en una persona, de modo que son un solo Cristo, del cual es verdadero Dios y verdadero hombre, que realmente nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, con el fin de ser un sacrificio, no solo por el pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados, y expiar la ira de Dios. El mismo Cristo descendió al infierno y al tercer día resucitó verdaderamente de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, a fin de reinar eternamente y tener dominio sobre todas las criaturas, a fin de santificar, purificar, fortalecer y consolar mediante el Espíritu Santo a todos los que en Él creen, proporcionándoles la vida y toda suerte de dones, bienes y defendiéndolos y protegiéndolos contra el diablo y el pecado. El mismo Señor Cristo finalmente vendrá de modo visible para juzgar a los vivos y a los muertos, de acuerdo con el credo apostólico. Aquí podemos ver una pequeña diferencia ahí en la segunda línea con respecto a lo que es la Inmaculada Virgen, ¿no es cierto? Ahí hay una diferencia con lo que actualmente nosotros confesamos o profesamos. Después dice el 4, la justificación. Además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios por gracia, por causa de Cristo mediante la fe. Si creemos en Cristo, padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos conceden la justicia y la vida eterna. Pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como San Pablo dice a los romanos en el capítulo 3 y 4, eso para que después lo puedan leer el capítulo 3 y 4, ¿no es cierto? Así lo plantea Pablo, ¿ya? Bien, después tenemos el oficio de la predicación, esto ya se acerca a nosotros, también. Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación, es decir, ha dado el Evangelio y los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, Él otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando le place en quienes oyen el Evangelio. Este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por mérito de Cristo y no por el nuestro, si así lo creemos. Se condena a los anabatistas y a otros que enseñan que sin la palabra externa del Evangelio obtenemos el Espíritu Santo por disposición de pensamientos de obras propias. Predicación o el misterio de términos clericales. El nombre anabatista comprende a numerosos y diversos sectarios de la época de la Reforma, que enseñaban que los niños no deben bautizarse hasta que lleguen a la edad de la razón. En este artículo imperó, debería decir, se referencia a sus tendencias espirituales, según las cuales el Espíritu Santo desciende sobre los hombres sin hacer uso de medios externos. Para recibir el Espíritu Santo, según ellos,
les es necesario al hombre vaciarse. Telesensen ansas era propaladas por hombre vaciarse. Tales enseñanzas eran propaladas por hombres como Sebastián Frank, Caspar Scheffler y Tomás Müntzer. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo ellos veían, ¿no es cierto?, este grupo de apatatistas, cómo veían el oficio de la predicación, de qué forma llegaba el Espíritu Santo al hombre. Después viene la nueva obediencia. Se enseña también que tal fe debe producir buenos frutos, las buenas obras, y que se deben realizar toda clase de buenas obras que Dios haya ordenado por causa de Dios. Sin embargo, no debemos fiarnos de tales obras para merecer la gracia de Dios, pues recibimos el perdón del pecado y la justicia mediante la fe en Cristo, como él mismo dice. Cuando hayáis hecho todo esto, decid, siervos inútiles somos. Así enseña también los padres, pues Ambrosio afirma, así lo ha constituido Dios, que quien cree en Cristo sea salvo y tenga el perdón de los pecados, no por obra, sino solo por la fe y sin mérito. ¿Ya? Eso se alinea también bastante con lo que nosotros profesamos. Luego está la iglesia. ¿Alguien quiere leer el párrafo de la iglesia? Bien, sigo leyendo yo entonces. Yo lo leo. Léalo, amén, dele nomás. La iglesia. Se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que sea la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Para la verdadera unidad de la iglesia cristiana, es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio conforme a una concepción genuina de él y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. Y no es necesario para la verdadera unidad de la iglesia cristiana que en todas partes se celebren de modo uniforme ceremonias de institución humana. Como Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículos 4 y 5, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sigo Gracias, hermano leyendo? Gerson. Bueno, un poquitito, lo voy a dar otra vez, Ya. ¿ya? Aquí claramente, ¿no es cierto?, describe cómo es su creencia de la iglesia y cómo la sustenta en la parte bíblica también, ¿ya? Vamos con la otra parte que es la iglesia, hermano Gerson. Amén. ¿Qué es la iglesia? Además, si bien la iglesia cristiana verdaderamente no es otra cosa que la asamblea de todos los creyentes y santos, sin embargo, ya que en esta vida muchos cristianos falsos, hipócritas y aún pecadores manifiestos permanecen entre los piadosos, los sacramentos son igualmente eficaces, aun cuando los sacerdotes que los administran sean impíos. Es como Cristo mismo indica: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, etc. Por consiguiente, se condena a los donatistas y a todos los demás que enseñan de manera diferente. Amén. No ha cambiado mucho la iglesia del siglo XVI y ahora la del XXI, ¿eh? ¿No es cierto? La refleja, y qué es la iglesia, claramente también ese documento no, nos sentimos acorde o alineados con este pensamiento, ¿no es cierto? Con esta presentación, esta confesión. Vamos al bautismo. Dice, respecto al bautismo, se enseña que es necesario que por medio de él se ofrece la gracia y que deben bautizarse también los niños, los cuales mediante tal bautismo son encomendados a Dios y llegan a serle aceptos. Por este motivo se rechaza a los anabatistas que enseñan que el bautismo de párvulos es ilícito. Luego tenemos allí la Santa Cena.
Respecto a la cena del Señor, se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo está realmente presente en la cena bajo las especies del pan y el vino, y que se distribuyen y se reciben allí. Por lo tanto, se rechaza la enseñanza contraria. Aquí no está tan alineado con nosotros, ¿cierto? En la confesión que ellos hacen, la declaración que hacen. Después está la confesión. Respecto a la confesión, se enseña que la absolución privada debe conservarse en la iglesia y que no debe caer en desnudo. Si bien en la confesión no es necesario relatar todas las transgresiones y pecados, por cuanto esto es imposible, los errores, ¿quién los entenderá? El Concilio Laterano, o Luterano debería decir ahí, de 1215, en el capítulo 21, exige la confesión de todos los pecados. La doctrina de la confesión de Habsburgo respecto a la confesión se condenó en el Concilio de Trento, sesión 14, capítulo 7, comparece en el artículo 25, abajo. ¿Ya? Aquí habla con respecto a las confesiones, ¿no es cierto? Ustedes saben o conocemos que la Iglesia Católica aparecía esa figura y existe hasta el día de hoy esto de confesar los pecados, pero en una costumbre a hombre, ¿ya? Sabemos que esto nosotros lo vemos de una visión distinta. Después viene el arrepentimiento. ¿Qué dice con respecto al arrepentimiento? Capítulo 12. Respecto al arrepentimiento, se enseña que quienes han pecado después del bautismo pueden obtener el perdón de los pecados toda vez que se arrepientan y que la Iglesia no debe negarles la absolución. Propiamente dicho, el verdadero arrepentimiento no es otra cosa que contrición y dolor o terror a causa del pecado. Y sin embargo, a la vez creer que en el Evangelio y la absolución, es decir, que el pecado ha sido perdonado y que de Cristo se ha obtenido la gracia. Esta fe, a su vez, consuela el corazón y lo apacigua. Después deben seguir la corrección y el abandono del pecado, pues estos deben ser los frutos del arrepentimiento de que habla Juan en Mateo 3:8. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Se rechaza a los que enseñan que quienes una vez se convirtieron ya no pueden caer. Por otro lado, se rechaza también a los novacianos que negaban la absolución de los que habían pecado después del bautismo. También se rechaza a los que enseñan que no se obtiene perdón de los pecados por la fe, sino mediante nuestra reparación. Bien, después viene el capítulo 13. Aquí vemos diferencias, ¿no es cierto? También. Por eso es importante aprender con respecto a estas confesiones. Dice el capítulo 13, el uso de los sacramentos. En cuanto al uso de los sacramentos, se enseña que estos fueron instituidos no solo como distinción para poder exteriormente a los cristianos, sino que son señales y testimonios de la voluntad divina hacia nosotros para despertar y fortalecer nuestra fe. Por esta razón, los sacramentos exigen fe y se emplean debidamente cuando se reciben con fe y se fortalecen de ese modo la fe. Después tenemos el capítulo 14, el gobierno eclesiástico. El gobierno eclesiástico dice aquí, respecto al gobierno eclesiástico, se enseña que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia, ni predicar, ni administrar los sacramentos sin llamamiento legítimo. También se alinea con lo que nosotros pensamos con respecto al llamamiento irrenunciable. Ritos eclesiásticos. De los ritos eclesiásticos de origen humano se enseña que se observen los que pueden realizarse sin pecado y que sirvan para mantener la paz y el buen orden en la iglesia, como ciertas celebraciones, fiestas o cosas semejantes. Sin embargo, se aleccione no grabar en las conciencias con esto, como si tales cosas fueran necesarias para la salvación. Sobre esta materia se enseña que todas las ordenanzas y tradiciones instituidas por las
por los hombres con el fin de aplacar a Dios y merece la gracia son contrarias en el Evangelio y la doctrina acerca de la fe de Cristo. Por consiguiente, los votos monásticos y otras tradiciones relacionadas con la distinción de las comidas, los días, etcétera, por medio de los cuales se intenta merecer la gracia y hacer satisfacción por los pecados, son inútiles y contrarias al Evangelio. Para el año 1530 muchas fiestas de los santos habían sido abolidas entre los adherentes de la Reforma de Lutero, y la mayor parte de los días de los apóstoles habían sido transferidos a los domingos siguientes. No obstante, muchas de las fiestas del año eclesiástico se retuvieron. Los días de ayuno prescriptos por la Iglesia de Roma. Bien, vamos ahora con el capítulo. ¿Se entiende, no es cierto, lo que estamos leyendo? ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, seguimos entonces. Dice el capítulo 16, el Estado y el gobierno civil. Respecto al Estado y el gobierno civil, se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno ordenado y las leyes fueron creados e instituidos por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de los príncipes y jueces. Asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte de las guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio, etc. Al respecto, se condena a los anabatistas que enseñan que ninguna de las cosas susodichas es cristiana. Se condena también a aquellos que enseñan que la perfección cristiana consiste en abandonar corporalmente casa y hogar, esposa e hijos, y prescindir de las cosas ya mencionadas. Al contrario, la verdadera perfección consiste solo en un genuino temor a Dios y auténtica fe en Él. El Evangelio no enseña, no enseña una justicia externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos del corazón. Eternos del corazón, perdón. El Evangelio no destituye al gobierno secular, el Estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo a su vocación, manifiesta en estos estados el amor cristiano y las verdaderas obras buenas. Por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes y todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, de acuerdo al apoyo bíblico, ¿no es cierto?, en Hechos 5:29. Entre los anabatistas había, de hecho, diferencias de opinión respecto al Estado, el matrimonio, el comercio, etc. Pero algunos de ellos sí adoptaron la postura negativa que aquí se describe. El monasticismo, perdón, y también algunos anabatistas encarnaron esta idea de la perfección cristiana. Véase también en el artículo 27 abajo. Bien, ¿alguien puede leer ahora el retorno de Cristo para el juicio? Yo lo leo. Ya, El retorno de Cristo para el juicio. También se enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día postrero para juzgar y que resucitará a todos los muertos. Dará a los creyentes y electos vida y gozo eternos, pero a los hombres impíos y a los demonios los condenará al infierno y dará castigo eterno. Consiguientemente, se rechaza a los anabaptistas
que enseñan que los demonios y los hombres condenados no sufrirán pena y tormento eternos. Asimismo, se rechazan algunas doctrinas judaicas y que actualmente aparecen, las cuales enseñan que antes de la resurrección de los muertos, solo los santos y piadosos ocuparán un reino mundano y aniquilarán a todos los impíos. Ahí termina. Sí, gracias, Gerson. Sí, vamos a leer ahora el capítulo que sigue, que es, bueno, ahí está claro la visión que tenían algunos con respecto a la venida de Cristo, ¿no es cierto? Ahora, el libre albedrío, lo vamos a leer porque los otros que vienen ya son más largos y estos los vamos a saltar para poder terminar la clase de día, si no, no vamos a alcanzar a terminarla. Libre albedrío. El libre albedrío que lo capacita para llevar una vida exteriormente honrada y para escoger entre las cosas que entiende la razón, pero sin la gracia, ayuda u obra del Espíritu Santo, el hombre no puede agradar a Dios, temer a Dios de corazón, creer ni arrancar de su corazón los malos deseos innatos. Esto sucede por la obra del Espíritu Santo, quien es dado mediante la palabra de Dios. Pablo dice, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Para que se pueda apreciar que en esto no se enseña nada nuevo, se citan a continuación del tercer libro Hipognosticon las palabras claras de Agustín acerca del libre albedrío. Confesamos que en todos los hombres existe un libre albedrío, porque todos tienen por naturaleza entendimiento y razones innatas. Esto no quiere decir que sean capaces de hacer algo para con Dios. Por ejemplo, amar de corazón y temer a Dios. Al contrario, solo en cuanto a las obras externas de esta vida tienen la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Con lo bueno, quiero decir que la naturaleza humana puede decidir si trabajará en el campo o no, si comerá o beberá o visitará a un amigo o no, si se pondrá o quitará el vestido, si edificará casa, tomará esposa, si ocupará algún oficio o si hará cualquier cosa similar que sea útil y buena. No obstante, todo esto no existe ni subsiste sin Dios, sino que todo procede de Él y se realiza por Él. En cambio, el hombre puede por elección propia emprender algo malo, como por ejemplo arrodillarse ante un ídolo, cometer homicidio, etc. ¿Ya? Ese es el concepto que ellos tienen del libre albedrío. La causa del pecado. Sobre la causa del pecado se enseña que entre nosotros que, si bien Dios omnipotente ha creado y sostiene toda la naturaleza, sin embargo la voluntad pervertida, es decir, la del diablo y de todos los impíos, produce el pecado en todos los malos y en quienes desprecian a Dios. Esta voluntad, tan pronto como Dios ha quitado la mano, se vuelve de Dios al mal. Cristo dice en Juan 8:4, el diablo habla mentira de lo suyo. Bien, después viene el artículo de la fe y las buenas obras, que es bastante largo, solamente vamos a leer el primer párrafo, ¿ya? Dice ahí, se acusa falsamente a los nuestros de prohibir las buenas obras, pues sus escritos acerca de los 10 mandamientos y otros escritos ponen de manifiesto que ha proporcionado buenos y útiles exposiciones y exhortaciones respecto a las profesiones y obras verdaderamente cristianas. Acerca de esto se enseñó poco anteriormente, al contrario, mayormente se recalcaban, en todos los sermones obras pueriles e innecesarias, como el rezo del rosario, el culto a los santos, el monacato,
peregrinaciones, ayunos, fiestas, cofradías, etc. Nuestros adversarios ya no alaban tales obras innecesarias con tanta exageración como antes. Además, han aprendido ahora a hablar de la fe, sobre la cual en tiempos pasados no predicaban absolutamente nada. Ahora enseña que no somos justificados ante Dios solamente por obras, sino que añaden a ello la fe en Cristo. Dice que la fe y las obras nos hacen justos delante de Dios. Tal enseñanza posiblemente proporcione algo más de consuelo a la enseñanza de que se confíe únicamente en las obras. Bien, vamos a saltarnos aquí, el resto del capítulo lo leen ustedes, nos vamos a saltar al capítulo 21 que habla de el culto de los santos. Dice ahí en su primer párrafo también. Respecto al culto de los santos, enseñan los nuestros que se ha de tener memoria de los para fortalecer nuestra fe, viendo cómo ellos recibieron la gracia y cómo fueron ayudados mediante la fe. Además, debemos seguir el ejemplo de sus buenas obras, cada cual de acuerdo a su vocación. Su Majestad Imperial, al hacer guerra contra los turcos, puede seguir provechosa y piamente el ejemplo de David, ya que ambos, desempeñan el oficio real, que existe la defensa de la protección de sus súbditos, pero no se puede demostrar con la Escritura que se debe invocar a los santos e implorar su ayuda. Hay un único sumo sacerdote propiciador e intercesor ante Dios. Romanos 8:34. Perdón, me salté una línea. Hay un solo propiciador y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. Él es el único Salvador y el único sumo sacerdote propiciador, intercesor ante Dios, Romanos 8:24. Y solo Él ha prometido oír nuestras oraciones, de acuerdo como lo enseña la Escritura. El culto divino más excelso es buscar e invocar de razón a este mismo Jesucristo en toda necesidad y angustia. Si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesús el justo. ¿Ya? Vamos a dejar ahí hasta ese párrafo, luego ustedes terminan de leer el capítulo. Después están las dos especies del sacramento, ese lo vamos a saltar, ahí lo leen ustedes después. Y aquí aborda el punto del matrimonio de los sacerdotes. Vamos a leer una parte nomás porque también es demasiado largo y se nos está acabando el tiempo. Dice allí, se ha hecho oír todo el mundo, entre todas las clases de personas, ya que disposición elevada y humilde, una muy fuerte queja con respecto a la gran inmoralidad y la vida desenfrenada de los sacerdotes que no podían permanecer continentes, y que con sus vicios tan abominables había llegado al colmo para evitar tanto y tanta terrible escándalo, adulterio y otras formas de lascivia. Algunos de nuestros sacerdotes han contraído matrimonio. Esto aducen como motivo que los impulsos de la gran angustia de su conciencia, ya que la Escritura afirma claramente que el matrimonio fue ordenado por Dios el Señor para evitar la impureza, como dice Pablo, a causa de los fornicarios cada uno tenga su propia mujer. Asimismo, mejor es casarse que quemarse. Y al decir Cristo en Mateo 19:11, no todos reciben esta palabra. El mismo Cristo, y seguramente conocía la naturaleza humana, indica que pocos tienen el don de continencia. Varón y hembra Dios los creó, Génesis 1:27. La experiencia ha demostrado con sobrada claridad que si el hombre, por sus propias fuerzas y facultades, sin don y gracias especiales de Dios, por propio empeño y voto, puede mejorar o cambiar la creación de Dios, quien es la suprema majestad. ¿Qué clase de vida buena, honesta y casta, que conducta cristiana honrosa y recta ha resultado de ello?
ha quedado de manifiesto que en la hora de la muerte muchos han sufrido en su conciencia horrible y espantosa inquietud y tormento, cosa que muchos han admitido ellos mismos, ya que la palabra y el mandamiento de Dios no pueden ser alterados por ningún voto o ley humana. Los sacerdotes y otros clérigos se han casado movidos por esto y por otros motivos y razones. Ahí la introducción nomás al tema de cómo se aborda, ¿no es cierto?, esto del matrimonio de los sacerdotes, que finalmente lo hacen para no estar en tanto pecado, ¿no es cierto? Bien, está en el número 14, 15, queda mucho todavía y no hemos llegado ni siquiera a las conclusiones. Voy a dejar entonces también la tarea de leer el resto del texto con respecto a la misa, la confesión, la distinción de las comidas, y ahí ustedes pueden ir viendo las diferencias que tenemos, y está todavía ahí, los monásticos, que también es un texto largo, y llega finalmente al 28, la protesta de los obispos, la potestad de los obispos, perdón, para luego terminar acá, que también es un texto largo, eso es los últimos capítulos. Entonces ustedes van a leer el resto de los capítulos que quedan, desde el 24 al 28, y vamos a saltarnos hasta las conclusiones que dice, estos son los artículos principales que se han considerado como controversiales, aunque se hubieran podido aducir muchos más abusos y errores. No obstante, para evitar la prolijidad y ociosidad, hemos traído a colación solo los principales, los demás pueden juzgarse fácilmente a la luz de estos. En tiempos pasados hubo muchas quejas sobre las indulgencias, las peregrinaciones y el abuso de la excomunión. También los párrocos sostuvieron interminables riñas con los monjes sobre el derecho de oír las confesiones, sobre los entierros, las predicaciones en ocasiones especiales y otras innumerables. Hemos pasado por alto todo esto discretamente y por el bien común, para que salieran a relucir aún más los asuntos principales de esta cuestión. No debe pensarse que nada se haya hablado o aducido por oído o por el deseo de injuriar, perdón, por odio y por deseo de injuriar. Solo se ha enumerado los puntos que hemos considerado necesario aducir y traer a colación, para que se pueda entender más claramente que entre nosotros nada, ni en cuestión de doctrina, ni de ceremonia, ha sido acepto que éste impugna con la Sagrada Escritura o con la Iglesia Cristiana Universal. Es evidente y manifiesto que con toda diligencia y con la ayuda de Dios no queremos gloriarnos. Nos hemos precavido de que ninguna doctrina nueva o impía nunca se introduzca e irrumpa en nuestras iglesias y gane la primacía en ellas, perdón. De acuerdo con el edicto, hemos deseado entregar los susodichos artículos, haciendo constar cuál es nuestra confesión y nuestra doctrina. Si alguna entrara que falta algo en ellos, si alguien encontrara que falta algo en ellos, estamos listos para dar más información con base en las Sagradas Escrituras Divinas. Ahí está la indicación de dónde fue copiada y todo. La pregunta es, ¿hay doctrinas de la Confesión de Augsburgo que no son aceptadas por los evangelios o los evangélicos? Esa otra tarea que van a tener que revisar, por favor, y hacer sus comentarios propios, ¿no es cierto?, para tomar apuntes de aquello. Llegamos al punto 4.3 con respecto a la institución de religión cristiana, la Organización Teológica de la Reforma.
Dice aquí, si Martín Lutero es el pionero de la Reforma, Juan Calvino es el teólogo sistemático de la Reforma. Su obra magistral no es la institución de la religión de la Iglesia cristiana, sino los comentarios sobre todos los libros de la Biblia, con la excepción de Apocalipsis. Desde la exégesis profunda de la palabra, vienen a reflexiones teológicas escritas en 4 libros sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Iglesia. Lo siguiente es una muestra de los pensamientos teológicos escritos por pluma de Calvino. ¿Qué hora es? Ya. ¿Alguien me puede ayudar a leer ahora? Para que leamos la relación de estos dos conocimientos en adelante. ¿Qué número es? Es el 4.3, donde empezamos con Calvino, el tema de Calvino. Institución de la religión cristiana, Juan Calvino, capítulo primero, del conocimiento de Dios y el nosotros en relación entre sí, manera en que conviene mutuamente. 1. Relación de estos dos conocimientos. ¿Lo encontraste? Está en la página 112. Sí, sí, a ver, creo que lo tengo. Ya, Sí, lo leo. por favor. Bien, 1. Relación de estos dos conocimientos. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Mas como esos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro. Pues, en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se siente impulsado a la consideración de Dios, en el cual vive y se mueve, porque no hay quien dude que los dones en los que toda nuestra dignidad consiste no sean en manera alguna nuestros. Y aún más, el mismo ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa sino en subsistir y estar apoyados en Dios. Además, estos bienes que como gota a gota descienden sobre nosotros del cielo, nos encaminan como de arroyuelos a la fuente. Asimismo, por nuestra pobreza se muestra todavía mejor aquella inmensidad de bienes que en Dios residen, y principalmente esta miserable caída, en que por la transgresión del hombre caímos, nos obliga a levantar los ojos arriba, no solo para que, ayunos y hambrientos, pidamos de allí lo que nos haga falta, sino también para que, despertados por el miedo, aprendamos humildad. Porque como en el hombre se halla todo un mundo de miserias, después de haber sido despojados de los dones del cielo, nuestra desnudez, para grande vergüenza nuestra, descubre una infinidad de oprobios, y por otra parte, no puede por menos que ser tocado cada cual de la conciencia de su propia desventura, para poder, por lo menos, alcanzar algún conocimiento de Dios. Así, por el sentimiento de nuestra ignorancia, vanidad, pobreza, enfermedad y finalmente perversidad y corrupción propia, reconocemos que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría, firme virtud, perfecta abundancia de todos los bienes y pureza de justicia, por lo cual ciertamente nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que hay en Dios. Y no podemos de veras tender a Él antes de comenzar a sentir descontento de nosotros, porque ¿qué hombre hay que no sienta contento descansando en sí mismo? ¿Y quién no descansa en sí mientras no se conoce a sí mismo? Es decir, cuando está contento con los dones que ve en sí, ignorando su miseria y olvidándola, por lo cual el conocimiento de nosotros mismos no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva como de la mano para que lo hallemos. Gracias, Gerson. Si te preparas para la parte 3, yo voy a leer el 2.
el hombre en presencia de Dios. Por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo, si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo, porque estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con la que deben ordenar y regular cae Julio. Porque como todos nosotros estamos por nuestra naturaleza inclinados a la hipocresía, cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuese la misma justicia. Y porque alrededor de nosotros no hay cosa eh, que, que no es o manchada con grande suciedad. Lo que no es tan sucio nos parece limpísimo, mientras mantengamos nuestro entendimiento dentro de los límites de la suciedad de este mundo. De la misma manera que el ojo, que no tiene delante de sí más color que el negro, tiene por blanquísimo lo que es medio blanco y oscuro, u oscuro. Y todavía podemos discernir aún más de acerca de los sentidos corporales cuanto nos engañamos al juzgar las potencias y facultades del alma. Porque si al mediodía ponemos los ojos en la tierra y miramos las cosas que están alrededor de nosotros, nos parece que tenemos la mejor vista del mundo. Pero en cuanto alzamos los ojos al sol y miramos fijamente, aquella claridad con que veíamos las cosas bajas es luego de tal manera ofuscada por el gran resplandor que nos vemos obligados a confesar que aquella naturaleza, que aquella nuestra sutileza con que consideramos las cosas terrenas no es otra cosa sino pura tontería en la consideración de las cosas espirituales. Porque mientras nos miramos más que las cosas terrenales, satisfechos con nuestra propia justicia, sabiduría y potencia, nos sentimos muy ufanos y hacemos tanto caso de nosotros que pensamos que ya somos medios dioses. Pero al comenzar a poner nuestros pensamientos en Dios y a considerar cómo y cuán exquisita sea la perfección de su justicia, sabiduría y potencia a la cual nosotros nos debemos conformar y regular, lo que nos, nos quejamos, o nos quedamos, perdón, debe faltar una letra ahí, nos quedamos con un falso pretexto de justicia, nos contentaba en gran manera. Luego lo abominaremos como una gran maldad, lo que en gran manera, por su aparente potencia, se descubrirá que en una miserable debilidad, perdón, sí bien digo, que se descubrirá que es una miserable debilidad. Veis, pues, cómo lo que parece perfectísimo en nosotros mismos, en manera alguna, tiene que ver con la perfección divina. ¿Puedes leer el 3, por favor, Héctor? Sí, Gerson, claro. perdón. Sí. Ejemplos de la Sagrada Escritura. De aquí procede aquel error y espanto con el que, según dice muchas veces la Escritura, los santos han sido afligidos y abatidos siempre que sentían la presencia de Dios. Porque vemos que cuando Dios estaba alejado de ellos, se sentían fuertes y valientes, pero en cuanto Dios mostraba su gloria, temblaban y temían, como si sintiesen desvanecer y morir. De aquí se debe concluir que el hombre nunca vese de veras su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Muchos ejemplos tenemos de este desvanecimiento y terror en el libro de los jueces y en el de los profetas, de modo que esta manera de hablar era muy frecuente en el pueblo de Dios. Moriremos porque vimos al Señor.
Jueces 13:22, Isaías 6:5, Ezequiel 1:28 y 3:14, y en otros lugares. Y así la historia de Job, para humillar a los hombres con la propia conciencia de su locura, impotencia e impureza, aduce siempre como principal argumento la descripción de la sabiduría y potencia y pureza de Dios. Y esto no sin motivo, porque vemos cómo Abraham, cuanto más llegó a contemplar la gloria de Dios, tanto mejor se reconoció a sí mismo como tierra y polvo. Génesis 18:27. Y cómo Elías escondió su cara, no pudiendo soportar su contemplación. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 13. Tanto era el espanto de los santos que sentían con su presencia, ¿y qué hará el hombre que no es más que podredumbre y hediondez cuando los mismos querubines se ven obligados a cubrir su cara por el espanto? Isaías 6, verso 2. Por esto el profeta Isaías dice que el sol se avergonzará y la luna se confundirá cuando reinare el Señor de los ejércitos. Isaías 24:23. Y capítulo 2, 10 y 19. Es decir, al mostrar su claridad y al hacerla resplandecer más de cerca, lo más claro del mundo quedará en comparación con ella en tinieblas. Por tanto, aunque entre el conocimiento de Dios y de nosotros mismos haya una gran unión y relación, el orden para la recta enseñanza requiere que tratemos primero del conocimiento de que Dios debemos tener y luego del que debemos tener de nosotros. Pregunta: según Calvino, ¿qué concepto tiene que tener el hombre de sí mismo? Conclusión. Bien. ¿Lo leo? Ya, termina la conclusión. Sí, termina. Ya. El protestantismo es una redefinición del cristianismo bíblico. Frente a la apostasía romana, los reformadores tales como Lutero, Calvino, Knox, Simons y otros fueron usados por Dios para guiar al pueblo de Dios. El protestantismo histórico, en competencia celosa con la Iglesia romana, preparó a sus predicadores al más alto nivel. El clérigo bien preparado era una ideal para los protestantes. Además de preparar a predicadores y maestros excelentes, eso llevó a los protestantes al escolasticismo por un lado y al liberalismo por otro lado. Por eso, el movimiento evangélico, la protesta dentro del protestantismo, era necesario. Ok, muchas gracias, Gerson. Me quería volver al principio del 4.3 cuando empieza a hablar de la reforma o los reformadores, ¿no es cierto? Dice allí el párrafo, y quiero dar un énfasis ahí: si Martín Lutero es el pionero de la reforma, Juan Calvino es el teólogo sistemático de la reforma. Y aquí en la conclusión podemos ver, ¿no es cierto?, que se da énfasis a que fueron hombres de excelencia teológica, ¿ya? Pero, y dice allí claramente que Dios usó en su momento, ¿no es cierto?, para confrontar la caída de la Iglesia romana en cómo estaba en ese tiempo. Mi opinión personal con respecto a este movimiento, a esta reforma, ¿no es cierto?, es que justamente fueron hombres preparados por Dios para enfrentar ese tiempo y para levantar su voz. Fueron valientes, fueron preparados, ¿no es cierto?, estudiosos de la palabra, pero tan imperfectos como nosotros el día de hoy, ¿ya? Sin quitar su relevancia, su importancia, pero son hombres que ha usado Dios, por lo tanto también en el día de hoy, ¿no es cierto?, Dios puede seguirnos usando de manera que nos dispongamos al servicio del Señor. Eh, Claramente, como dice por allí, ¿no es cierto?, reformados siempre reformándonos, nosotros también estamos llamados a estar estudiando la palabra del Señor y estar sacando nueva enseñanza para cada una de nuestras vidas. Preguntas y consultas con respecto a la clase de hoy. Hernán, te veo con cara de preguntar, que es lo único que veo en realidad. Sí, sí, claro. Es que en esta confesión le dieron como caja, perdón no ser tan académico con la palabra, pero No le te preocupes, no dieron, te preocupes. le, le dieron duro los anabautistas. Eso.
Le dieron duro a los Mm, anabautistas. Pero, ¿por qué? Anabatistas. Anabautistas, claro, le dieron Mm, duro. Eh, entiendo, porque el otro día me tocó hacer algo y bueno, los anabautistas, a los que salían de la Iglesia Católica, los obligaban a bautizarse, punto uno. mm, Entre ellos claro. el menos Simon y Melchor Hotman, ellos Ujú, decían, ellos tenían una herejía, ellos decían que Jesús tenía una carne celestial. mm, ya, Sí, que se encarnó en María, pero tenía una carne celestial. Bueno, los evangelios desmienten eso, punto uno. O claro. sea, claro, desmienten eso. Eso quería decir. Si en esta lección le dieron duro a la Anabaptista, tenían muchas razones, eran muy herejes. Sí, Eso quería sí, decir. sí, sí, correcto. Sí. Eso por un lado, y por otro lado, mencionaste a María, claro, nosotros claramente es un debate normal que le hacen o una confrontación normal que le hacen a los protestantes o evangélicos. ¿Qué piensas de María? ¿O por qué tú no veneras a María? Porque yo la respeto, porque fue la madre de Cristo que Dios la eligió para que naciera su hijo. Pero ahí eso es todo, hasta ahí no más llega. Entonces eso de venerarla o que interceda, incluso todas esas herejías, ¿no es cierto?, que mantiene hasta el día de hoy la Iglesia Católica, eh, nos hace distanciarnos potencialmente. Ahora, ese movimiento de los baptistas estaban equivocados en su pensamiento, y ahí, como dice, se mezclaban con algunas tradiciones judías incluso y cosas así. Entonces, por eso fueron rechazados por los reformadores. ¿Mm? Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias Gerson por el apoyo en la lectura y creo que Hernán también que me ayudó a leer un momento. Dejo entonces la tarea de leer las 95 tesis y hacer de cada una. Yo creo que lo que pueden hacer al leer el texto es marcar con una X y un visto bueno. ¿Cuáles son las que se alinean, ¿no es cierto? Como dice la pregunta ahí, ¿cuáles aceptaría tu iglesia y cuáles no? ¿Ya? Y ahí la va tiqueando o poniendo cruces a las que no corresponden. Va a ser un buen ejercicio para que vayan sacando enseñanza ahí de lo que planteaba eh, Lutero en sus 95 tesis. ¿Ya? Vamos a dar por finalizada la clase, a menos que haya otra pregunta. ¿No? Bien, voy a orar para terminar la clase de hoy. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor, y pedimos, Señor, y sabemos y confiamos que tu Espíritu Santo nos está guiando a todo conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder retener la enseñanza del día de hoy, Señor, y de las clases que hemos llevado, Señor. Gracias te damos por tu misericordia y tu amor al permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos dé un buen descanso, Señor. Eh, Todos seguramente tienen trabajos que realizar mañana y descansar hoy para poder hacerlo en buena forma, Señor. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Ya, muchachos, buenas noches o buenas tardes allá.